Hola y bienvenidos a la octava lección de Chino en 500 palabras hecho por Lingua Franca. Dos alumnos hablan sobre la escuela y acerca de sus compañeros. Escuche la siguiente conversación en chino. 学校有很多外国学生，是吗？是啊，有很多，比本国学生还多吗？不，比本国学生少，男生跟女生一样多吗？差不多一样多。男生跟女生一样聪明吗？不一定，有的聪明，有的笨，男生用功还是女生用功？他们都很用功。 ¿Recuerdas cómo decir estudiante extranjero? 外国学生， ¿Cómo dirías? En la escuela hay muchos estudiantes extranjeros. 学校有很多外国学生。学校有很多外国学生。 Escuchemos y aprendamos la pregunta equivalente a ¿es así? O ¿verdad? 是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？ Hablemos cómo se diferencia. 是吗？ Con 吧？是吗？ se usa al final de una afirmación para formular una pregunta que busca confirmación o verificación, mientras que 吧？ se usa al final de una afirmación para expresar una suposición o sugerencia, a menudo en un tono más suave y abierto. Por ejemplo, 学校有很多外国学生吧？ hay muchos estudiantes extranjeros, ¿no crees? Sugiere una opinión o suposición, mientras que 学校有很多外国学生，是吗？ hay muchos estudiantes extranjeros, ¿verdad? Busca una confirmación de la otra persona sobre la afirmación. En resumen, 是吗？ busca confirmación, mientras que 吧？ sugiere una suposición o invitación a estar de acuerdo. Intenta decir, en la escuela hay muchos estudiantes extranjeros, ¿verdad? 学校有很多外国学生，是吗？学校有很多外国学生，是吗？学校有很多外国学生，是吗？学校有很多外国学生，是吗？ Responde a esa pregunta con, sí, hay muchos. 是啊，有很多。是啊，有很多。是啊，有很多。是啊，有很多。 Intenta responder, no, hay pocos. 不是有很少，不是有很少，不是有很少，不是有很少。 Aprendamos la palabra que se utiliza para comparar personas o cosas, escuche y repita en voz alta. 比比比比比比比 Se pronuncia con el tercer tono. 比 Se usa para comparar dos cosas o expresar relaciones comparativas entre ellas. Se traduce comúnmente como comparado con o más que. Se utiliza para indicar la relación comparativa entre dos elementos, y el primer elemento mencionado generalmente se considera el punto de referencia para la comparación. Si se coloca después de 比 significa que el primer elemento es superior o inferior al segundo elemento en términos de la cualidad o cantidad especificada. Aprendamos la palabra para persona nativa o local, escuche y repita en voz alta. 本国本国人本国人本国人本国人 Aprendamos la palabra para aún o todavía. Escuche y repita en voz alta. 还还 Se pronuncia con el segundo tono. Esta palabra puede cambiar de significado cuando la juntamos con otras. Escucha el siguiente caso de uso, cuando la juntamos con 多还多
还多，还多， En español, 还多， se traduce como más que. Cuando combinamos 还 con 多 se utiliza para expresar que una cosa tiene una cantidad o cualidad mayor que otra. Cuando comparamos objetos o personas podemos ocupar la siguiente fórmula: sujeto u objeto, A, más, 比 más, sujeto u objeto, B, más, 还多， significando que la cantidad o cualidad de A es mayor o superior que la de B. Tomando esto en cuenta la explicación anterior, ¿puedes intuir cómo se dice, ¿hay más estudiantes extranjeros que nativos? 外国学生比本国学生还多吗？外国学生比本国学生还多吗？外国学生比本国学生还多吗？外国学生比本国学生还多吗？ Si recuerdas en la conversación inicial, para decir esto el hablante nativo solo dijo, 比本国学生还多吗？ como al inicio de la conversación se mencionó a los estudiantes extranjeros, 外国学生 el primer sujeto puede ser omitido ya que el mismo contexto infiere de lo que se está hablando. Puedes intuir cómo decir, no, hay menos estudiantes extranjeros que locales. Omite el primer sujeto en la estructura. 比不比本国学生少，不比本国学生少，不比本国学生少，不比本国学生少。 Aprendamos la palabra para, igual, o, lo mismo, escuche y repita en voz alta. 一样样一样样 Se pronuncia con el segundo tono. Ahora aprendamos la palabra con, o, y, escuche y repita en voz alta. 跟跟跟跟跟跟跟 Se pronuncia con el primer tono. Por último, aprendamos la palabra para, la misma cantidad, escuche y repita en voz alta. 一样多，一样多，一样多，一样多，一样多。 Por último, aprendamos otra forma de decir, y, escuche y repita en voz alta. 和 Se pronuncia con el segundo tono. ¿Puedes intuir cómo se dice, ¿hay igual número de chicos y chicas? Recuerda la estructura de sujeto, verbo, objeto. 男生跟女生一样多吗？男生跟女生一样多吗？男生跟女生一样多吗？男生跟女生一样多吗？ Puedes usar 和 en lugar de 跟 para expresar y en esta frase. Ambos son correctos y tienen un significado similar. Por lo tanto, puedes decir 男生和女生， o 男生跟女生， para referirte a chicos y chicas o hombres y mujeres. La elección entre 和 y 跟 generalmente depende de las preferencias personales o del estilo de escritura. Aprendamos la palabra para diferencia, falta, peor o inferior. Escuche y repita en voz alta. 差 Se pronuncia con el cuarto tono. 差 Puede tener varios significados en chino mandarín, dependiendo del contexto en el que se utilice. Aquí hay algunos de sus significados más comunes. Diferencia o desviación, se usa para describir la diferencia entre dos cosas o la desviación de un estándar. Falta o insuficiencia, puede indicar que algo está incompleto o que falta algo.
Deficiencia o falta de habilidad se refiere a la falta de habilidad o destreza en hacer algo. Recuerda que el significado específico de 差 puede variar según el contexto en el que se utilice. Ahora aprendamos la palabra para, casi igual, o, más o menos, escuche y repita en voz alta. 差不多，差不，差不多，差不多，差不多，差不多。 Puedes intentar decir, hay más o menos la misma cantidad. 差不多一样多，差不多一样多，差不多一样多，差不多一样多。 ¿Recuerdas cómo decir mujer, o, chica? 女生， ¿También recuerdas cómo decir hombre, o, chico? 男生， Aprendamos la palabra para, inteligente. Escuche y repita en voz alta. 聪，聪明，明，聪明，聪明，聪明，聪明，聪 Se pronuncia con el primer tono. 明， Se pronuncia con el segundo tono. ¿Podrías formular la pregunta, ¿los chicos y chicas son igualmente inteligentes? 男生跟女生一样聪明吗？男生跟女生一样聪明吗？男生跟女生一样聪明吗？男生跟女生一样聪明吗？ ¿Recuerdas cómo decir, no necesariamente? 不一定， Aprendamos la palabra, torpe, o, tonto. Escuche y repita en voz alta. 笨，笨，笨，笨，笨，笨，笨， Se pronuncia con el cuarto tono. 笨， En chino mandarín significa torpe o tonto. Se usa para describir a alguien que tiene dificultades para entender o realizar ciertas cosas, o que carece de habilidades en ciertos aspectos. Es un término que se utiliza para expresar la falta de inteligencia o habilidad en comparación con otros. Puedes intuir cómo decir, no necesariamente, hay inteligentes y también hay tontos. 不一定，有的聪明，有的笨。不一定，有的聪明，有的笨。不一定，有的聪明，有的笨。不一定，有的聪明，有的笨。 Aprendamos la palabra, usar, o, utilizar. Escuche y repita en voz alta. 用，用，用，用，用，用，用， Se pronuncia con el cuarto tono. También aprendamos la palabra para, aplicado, o, estudioso. Escuche y repita en voz alta. 用，用，功，功，用功，用功，用功，用功，用功，功， Se pronuncia con el primer tono. Por último, aprendamos la palabra para, o, escuche y repita en voz alta. 还是还是¿Cómo preguntarás? ¿Los hombres son más estudiosos o las mujeres son más estudiosas? 男生用功还是女生用功？男生用功还是女生用功？男生用功还是女生用功？男生用功还是女生用功？
No ocupamos, 吗？ ya que se entiende que es pregunta con. 还是 Por último, como dirías, todos ellos son muy estudiosos. Ocupa la connotación neutral de muy. 他们都很用功。他们都很用功。他们都很用功。他们都很用功。 Practiquemos lo aprendido. ¿Recuerdas cómo decir, en la escuela hay muchos estudiantes extranjeros, ¿verdad? 学校有很多外国学生，是吗？学校有很多外国学生，是吗？ ¿Cómo responderías a eso? Di, así es, hay muchos. 是啊，有很多。是啊，有很多。 ¿Y recuerdas cómo hacer la comparación? ¿Hay más estudiantes extranjeros que estudiantes nativos? Omite, extranjeros ya que se sobreentiende en la conversación. 比本国学生还多吗？比本国学生还多吗？ Como dirías, el profesor está más ocupado que los estudiantes. 老师比学生忙。老师比学生忙。 Intenta decir, tú eres más inteligente que yo. 你比我聪明。你比我聪明。 Podrías decir, él es más estudioso que yo. 他比我用功。他比我用功。 Y como dirías, hay más chicos que chicas. 男生比女生多。男生比女生多。 Por último di, hay menos mujeres que hombres. 女生比男生少。女生比男生少。 Hagamos un reto, como dirías. Él tiene aún más libros que yo. 他的书比我的还多。他的书比我的还多。 Ahora intenta decir, los niños son aún más estudiosos que los adultos. 小孩比大人还用功。小孩比大人还用功。 ¿Recuerdas cómo decir, oh? 还是。还是。 ¿Cómo harías la pregunta, tú tienes más libros que yo, o, yo tengo más libros que tú? 你的书多还是我的书多？你的书多还是我的书多？ ¿Puedes formular la siguiente pregunta, ¿son más inteligentes los chicos o las chicas? 男生聪明还是女生聪明？男生聪明还是女生聪明？ Ahora intenta decir, ¿vas tú o voy yo? 你去还是我去？你去还是我去？ ¿Recuerdas cómo decir, con, o, y? 跟。¿Y qué tal la otra forma de decir, y? ¿Recuerdas esa palabra? 和。
和 ¿Cómo dirías? Tú y yo somos estudiantes. Ocupa, 跟 en tu respuesta. 你跟我都是学生。你跟我都是学生。 ¿Cómo sería otra manera correcta de decirlo? 你和我都是学生。你和我都是学生。 Ahora, ¿cómo dirías? Él y yo estamos muy ocupados. Utiliza 和 en tu respuesta. 他和我都很忙。他和我都很忙。 ¿Recuerdas cómo se dice igual o lo mismo? 一样，一样。 ¿Cómo se dice? ¿Hay tantos hombres como mujeres? 男生跟女生一样多吗？男生跟女生一样多吗？ Ahora intenta decir, su lapicero es igual al mío. Intenta incluir 跟 en la oración. 他的原子笔跟我的一样。他的原子笔跟我的一样。 ¿Cómo dirías? ¿Las mujeres son igual de estudiosas que los hombres? 女生跟男生一样用功。女生跟男生一样用功。 ¿Recuerdas cómo decir inferior o peor? 差，差。 Intenta decir, mi chino es inferior al tuyo. 我的中文比你差。我的中文比你差。 Puedes intuir cómo se dice, mi escritura china es peor que la de él. 我写的中文比他差。我写的中文比他差。 ¿Recuerdas cómo decir, más o menos o, casi igual? 差不多。差不多。 ¿Recuerdas cómo decir, hay casi los mismos? 差不多一样多。差不多一样多。 Intenta decir, estos dos libros son casi iguales. 这两本书差不多。这两本书差不多。 ¿Recuerdas cómo decir, inteligente? 聪明，聪明。 Intenta decir, aquel niño es muy inteligente. Ocupa la versión positiva de muy o verdaderamente. 那个小孩真聪明。那个小孩真聪明。 ¿Puedes decir, la señora Wang es muy inteligente? Ocupa la versión neutral de muy. 王太太很聪明。王太太很聪明。 ¿Recuerdas cómo decir, tonto o torpe? 笨，笨。 Intenta decir, no necesariamente. Hay gente inteligente y hay gente tonta. 不一定，有的聪明，有的笨。不一定，有的聪明，有的笨。 Puedes intuir cómo se dice, esa persona es muy tonta. Ocupa la versión negativa o excesiva de muy. 那个人太笨。那个人太笨。 Intenta decir,
ella es muy torpe, ocupa la versión neutral de muy. 他很笨。他很笨。 ¿Recuerdas el verbo utilizar? 用，用， Intenta decir, ¿con qué escribes? Como pista el que pregunta no distingue bien con qué estás escribiendo. ¿Qué palabra cubre todos los objetos de escritura? 你用什么笔？你用什么笔？ Responde a esa pregunta con, yo utilizo un lapicero. 我用一支原子笔。我用一支原子笔。 ¿Recuerdas cómo se dice, aplicado, o, estudioso? 用功。用功。 ¿Cómo dirías? ¿Son más estudiosos los chicos o las chicas? 男生用功还是女生用功？男生用功还是女生用功？ ¿Recuerdas cómo decir, todos ellos son muy estudiosos? Ocupa la versión neutral de muy. 他们都很用功。他们都很用功。 Intenta decir, mis alumnos son muy estudiosos. Ocupa la versión positiva de muy. 我的学生真用功。我的学生真用功。 Por último, di, él es muy inteligente, también muy aplicado. Ocupa la versión neutral de muy. 他很聪明，也很用功。他很聪明，也很用功。 Ahora imagina que eres uno de los compañeros, él te pregunta. 学校有很多外国学生，是吗？ Responde, sí, hay muchos. 是啊，有很多。比本国学生还多吗？ Responde, no, hay menos estudiantes extranjeros. 不，比本国学生少。男生跟女生一样多吗？ Responde, hay casi la misma cantidad. 差不多一样多。男生跟女生一样聪明吗？ Responde, no necesariamente, hay inteligentes y hay torpes. 不一定，有的聪明，有的笨。男生用功还是女生用功？ Responde, todos ellos son muy aplicados. 他们都很用功。 Escuchemos la conversación una vez más. 学校有很多外国学生，是吗？是啊，有很多。比本国学生还多吗？不，比本国学生少。男生跟女生一样多吗？差不多一样多。男生跟女生一样聪明吗？不一定，有的聪明，有的笨。男生用功还是女生用功？他们都很用功。很好，你是一个聪明也用功的学生。 Hemos llegado al final de la lección 8 de chino en 500 palabras. Si no dominas el 80% de esta lección, te recomiendo repasarla de nuevo. Únete a mi Discord para crecer una comunidad de personas como tú que quieren aprender chino. En nuestro servidor de Discord tendrás acceso a un PDF gratuito que detalla la explicación de cada palabra que hemos aprendido en esta lección. También te invito a compartir, valorar este curso y comentar si te ayuda o no en tu búsqueda de aprender chino mandarín. Me ayudarás mucho. Nos vemos en la siguiente lección.